Hoy en Filfómanos Vintage vamos a hablar de ¿Qué fue de Baby Jane?, clásico de terror suspense de 1962. ¿Verdad, Amaya? I wrote a letter to Daddy saying I love you. Hola gente, pues como ha dicho David, hoy vamos a hablar de ¿Qué fue de Baby Jane? De 1962 de Robert Aldrich. Trata la historia pues de dos hermanas. La primera, Baby Jane, que fue una estrella del show business, es decir, esa era de esas niñas que iba a teatros y bailaba y la gente le hacía mucho caso. Y la otra era su olvidada hermana Blanche, que cuando crecieron se convirtió en una gran actriz. La cuestión es que al final supuestamente Baby Jane atropella a su hermana Blanche, que termina en una silla de ruedas, y las dos terminan viviendo en una casa odiándose a muerte. I was watching. Then you're an idiot. Sí, es una elección muy interesante porque no solo la película es maravillosa, como ahora comentaremos, sino que hay una gran intrahistoria en el rodaje de esta película, sobre todo en lo que concierne a estas dos actrices, a Bette Davis y a Joan Crawford, que no solo se odian en la película, sino que se odiaban también en parte en la vida real. I've never had time to be friends with her because we only did the one. You're a liar. You're just a liar. You always were. Por lo menos Bette Davis, dándole hostias a Joan Crawford, no estaba actuando. No estaba actuando, lo deseaba, lo ansiaba. Era como, Aldrich, por favor, deja que le dé. Sí, bueno, la cosa es eso, que eran dos grandísimas estrellas, pero en sus ocasos, ¿no? Con sus carreras ya en claro descenso. Y bueno, una serie de circunstancias hicieron que les llegara este proyecto de Robert Aldrich, que es un director muy importante de la segunda mitad del siglo XX, un director de estudio, como se diría ahora un artesano, que no es justo calificarlo como tal, pero bueno, para que nos entendamos, que venía sobre todo de hacer westerns, cine negro. Sí, hizo Los 12 del Patíbulo, Sodoma y Gomorra. Esa fue posterior a esta. Veracruz, no sé, por citar algunos títulos, porque en realidad es un autor que no suena mucho, pero que en cuanto empiezas a decir pelis suyas te das cuenta de que en realidad es un gran artista que por alguna razón la gente no conoce. Sí, este año además, esta película en concreto fue un punto de inflexión en su carrera, porque venía él de hacer una película con Frank Sinatra y Dean Martin, que fue un desastre, Cuatro tíos de Texas, que de hecho se estrenó después de que fue de Baby Jane, y fue de hecho donde conoció a Victor Buono, otro de los personajes principales, Que es otro de los actores. Flagg, Edwin Flagg. It's wonderful. Y en este caso sí, es digamos la película que inaugura esta especie de subgénero que tiene en Estados Unidos, que es de señoras locas, básicamente. Y de hecho fue tan exitosa la película que costó muy poco, costó $1 millón, apenas $1 millón, y recaudó en apenas 10 días, creo que ya el presupuesto de la película. 9,5 millones. Y tengo que mencionar, porque creo que no lo hemos hecho, Baby Jane está loca, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Pero es que creo que no lo mencioné en la sinopsis. Baby Jane está todo el tiempo recordando sus años en los que ella era la gran estrella y se flipa mucho y se viste de niña y baila, y Bette Davis, enorme en ese papel, una mujer ya en su ocaso que no le importó maquillarse de esa forma, ponerse grotesca, ella misma se maquillaba para eso. Fue nominada a los Oscars ese año. Sí, fueron nominados ella y Victor Buono por su papel secundario. No así Joan Crawford, que se llevó un gran disgusto. Luego se vengaría la Crawford. Sí. Porque resulta que en ese año ganó la actriz protagonista de El milagro de Anne Sullivan. Y la que fue a recoger el Oscar por ella fue Joan Crawford, porque ella no estaba, y fue como su pequeña venganza de Bette Davis. Fue como, tú no has recibido el Oscar, a mí no me nominaron, pero yo subo a recogerlo. I was furious because that would have made me the first person with 3. Sí, bueno, y comentar un poco el argumento, que como ya has dicho, que es esa
vorágine de locura y de celos y de odios entre las dos hermanas, ¿no? Sí. Y cómo lo perturbada de una es el contrapunto a la aparente fragilidad de la otra, ¿no? La bondad, ese juego que se traen entre dependencia y odio. La gente se preguntará, y por si está tan perturbada, ¿por qué directamente no la mata y la tortura de esta manera, ¿no? Pero digamos que el pequeño hilo que ata todavía la cordura de Jane es lo que la hace sentirse culpable por el accidente de coche que dejó parapléjica a su hermano. Sí. Y entonces, digamos que existe esa tensión constante, ¿no? entre la vida que cree llevar Jane cuando contrata a este pianista, a Edwin Flagg, para volver a hacer su regreso triunfal al show business, que ya sabemos que no va a ser así, porque está como una regadera. Está como una regadera, está más vieja que una pasa, no canta bien, pero es una gran actriz, Bette Davis. I don't see how you could fail. Otra anécdota que se me ocurre, que he buscado por ahí, es que cuando Aldrich se presentó ante Warner, porque Warner fue la distribuidora de que fue de Baby Jane, el productor le dijo así tal cual que no iba a dar un solo centavo a ninguna de esas dos zorras acabadas. Y es como, después de haber sido una gran estrella del cine, ahora eres una zorra acabada. ¿Por qué? Porque te falta esto, porque en esa época era una época de actrices bellísimas, y cuando ya llegabas a una edad ya estabas acabada, y era como, no. Y gracias a esta película, las actrices maduras volvieron al cine y volvieron a tener, digamos, cierta importancia, porque antes era como, bueno, sí, un papel secundario, pero esto es una película de dos mujeres muy grandes. Sí, pero bueno, tenemos que pensar que era Hollywood clásico, ¿no? Años 60, las dos carreras de ambas estaban ya muy lejos de su cenit, que podría ser Mildred Pierce en el caso de Joan Crawford, que es del 45, y Eva al desnudo, que es del 50, en el caso de Bette Davis. Pues claro, estamos hablando de una época, como tú dices, en la que Hollywood no tenía misericordia alguna con las actrices de edades avanzadas. Era machista y además que se basaba demasiado en las apariencias. Mencionar que la hija de Bette Davis sale en la película. Y aparece en un breve papel como la hija de la vecina, sí, de las hermanas. Nuestro amigo Norman Bates vuelve, pero esta vez con familia. Perhaps she could... Mrs. Bates, my sister doesn't ever go out. I'm not sure that I haven't been. That Jane Hudson makes me so mad I could kill her. Gee, that's a good idea. Sí, la verdad es que es una película muy recomendable. Si no la habéis visto, a mí me parece uno de los mejores acercamientos al suspense de los años 60. Como decimos, rima mucho con el Psicosis. También, si nos remontamos un poco más atrás, habría que mirar un clásico entre los clásicos, como es el Crepúsculo de los dioses de Wilder, en el que también tenemos a una actriz en horas bajas, una actriz directamente retirada que vive de sus recuerdos, y sería, digamos, la rima más obvia también. Y luego, por último, sí que queríamos comentar que hay una serie muy muy buena que se centra casi exclusivamente en el rodaje de esta película y en las famosas riñas que tuvieron estas dos actrices, que es Feud, Bette and Joan, que está disponible en HBO, por si queréis echar un vistazo. Verla, está muy bien. They hated each other and we loved them for it. They only ever made one film together. Whatever happened to Baby Jane? Pues mi siguiente recomendación para filfómanos vintage es La profecía de Omen, de Richard Donner, de 1976. Ay, pues bueno, yo no sé, es que te voy a decir una cosa, nunca me había sentido tan rubia. Otra cancioncita. Soy tan blondie. ¿Qué? ¿Otra canción? ¿Quieres otra? Me pidió un bis. Lo habéis visto todos, me lo he pedido. Era irónico, era un bis irónico.